Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Yo Quería Ser Mayor. Hoy con un episodio muy especial. ¿Cómo está Cristina? Muy bien, Mario. Amelia. Muy bien, contentísima con este equipete. Les cuento que el tema de hoy son las vejeces en la Patagonia. ¿Sí? Vamos a hablar sobre una investigación con dos queridísimos invitados, colegas. Amelia, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Mario, un gusto de estar en esta mesa. Amelia Carrizo, recordamos que ella es licenciada en Trabajo Social, es docente La conocemos en la mucho. universidad, sí, en la Universidad Nacional de Patagonia Juan Bosco, y aparte trabaja en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia como docente y capacitadora e investigadora, ¿no? De la municipalidad. Así es. ¿Sí? Y viniste acompañada también, estás acompañada acá con Adrián Yancufi. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, Mario, gracias por la invitación. Bueno, Adrián, hoy me traje machete. ¿Sí? Ah, qué raro. Sí, docente, investigador en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y también integrante del Instituto de Investigaciones Geográficas de la Patagonia. ¿Sí? La vez pasada estuve estudiando, pero digo, no, me voy a traer acá el celu. No querés equivocarte. Claro, no me quiero equivocar, ¿viste? Bueno, el tema son las vejeces en la Patagonia. Adrián, yo te quería, preguntar más o menos en qué lugares, ¿no es cierto?, de la provincia, por ejemplo, del Chubut, en el interior, ustedes centraron, digamos, la investigación. Bien, bueno, te comento muy sucintamente. El proyecto de investigación surge a partir de un diagnóstico geodemográfico de cuán envejecida está nuestra población, digamos, de la provincia del Chubut. Y dentro de la provincia del Chubut, qué localidades, qué departamentos, qué áreas, qué zonas son las más envejecidas. Y el camino crítico del envejecimiento en cuanto a lo demográfico es el mismo camino que ha seguido Argentina a nivel nacional y es el mismo que ha seguido el mundo, ¿no? Pero digamos con un cierto aletargamiento. Nosotros entramos después a ese proceso de envejecimiento como Argentina y mucho después como Chubut. Entonces, a partir de ese diagnóstico detectamos que las áreas más envejecidas de la provincia son la meseta, por un tema casi de sentido común o lógico, que es el despoblamiento, que es el éxodo de la población joven hacia los centros urbanos de mayor jerarquía. Nuestro ámbito, debido a la regionalidad que tiene nuestra universidad, es el sur de la provincia de Chubut. Indagamos básicamente en los 3 departamentos del sur de la provincia de Chubut y donde ahí teníamos un proceso en ciernes, o sea, que se estaba iniciando, pero no tan acentuado. ¿En estas localidades ustedes trabajaron con los municipios también en forma conjunta o como...? El punto de entrada fue los estados locales. Tuvimos que... partimos de los datos que nos daban el censo, en ese entonces, del 2010, nosotros empezamos a trabajar en el 2017, y teníamos datos, pero eran del 2010, entonces teníamos que actualizar esos datos para ver si ese proceso se había acentuado o no. ¿Cómo entrábamos? Por los registros, por los padrones que tenían los estados locales. Y todos los estados locales tenían algún punteo, no sistemático, pero sí sabían cuántas personas mayores, de qué edad, qué cobertura social tenían, qué problemáticas tenían. Así que entramos por todos los estados locales del sur de la provincia del Chubut. Bien. Y Amelia, este trabajo que ustedes hicieron, ¿fue en forma conjunta con la universidad y municipalidad o dentro de tu función, digamos, de la universidad? El trabajo se fue dando como un proceso. En principio, nosotros articulamos desde la universidad con el municipio. En este caso, el municipio de Comodoro, pero como bien decía Adrián, con todos los municipios del sur de la provincia. Esa fue la puerta de entrada y lo que nos permitió también en algún momento pensar y hacer a partir del conocimiento un análisis comparativo también de las políticas sociales, de las políticas públicas en el área de estudio que era el sur de la provincia. Bueno, y después de allí algunos hallazgos que les podemos compartir. Eso sería interesante escuchar. Sí. No, es interesante, ¿no? En función esto de las políticas sociales que vos hablás y las políticas públicas y de los lugares donde ustedes centraron la investigación, ustedes vieron, digamos, muchas diferencias en cuanto a lo que se promueve en el adulto mayor, digamos, en los diferentes lugares.
por función, digamos, de estas políticas, ¿no? Tal cual. Justo diste en el quid de la cuestión. Esa fue una parte muy importante de nuestro diagnóstico inicial, que fue la primera etapa de investigación. Vimos cómo, en principio, distintos paradigmas de abordaje en cuanto a políticas públicas por parte de los estados locales con este grupo etario que son las personas mayores. Ese paradigma de abordaje estaba básicamente centrado en políticas de tipo asistencialistas, ¿no? Donde el Estado es una figura de un Estado proveedor, de alimentos, de determinadas cuestiones puntuales, pero que no hacían a la cuestión del adulto mayor como un sujeto de derecho, ¿no? Entonces, ese fue el primer diagnóstico que nosotros dijimos. Acá la universidad como academia tiene que transferir, tiene que intervenir. ¿Y de qué manera? De una manera muy diplomática para no provocar el efecto contrario. Entonces, nosotros empezamos a articular, en principio, con los poderes ejecutivos, después con los consejos deliberantes de cada localidad. Propusimos e hicimos instancias de capacitación, sí, de capacitación con los concejales, promoviendo, en definitiva, un nuevo paradigma de abordaje desde el punto de vista de políticas públicas de las personas mayores, pero también promoviendo y visibilizando aquellas cuestiones que pueden hacer nuestras personas mayores en la actualidad. Y partimos del hecho de que no hay ningún tipo de impedimento para las personas mayores para acceder a cualquier tipo de actividad, llámese cultural, académica, ocio, recreación. El adulto mayor no tiene ningún tipo de limitación, pero los estados locales estaban imbuidos de una política del adulto mayor pasivo. Entonces, todas las actividades que promovían estaban dentro de ese paradigma. Si bien fuimos muy a poquito tratando de revertir esto, fuimos teniendo por ahí, avanzábamos un montón, por ahí retrocedíamos y no veíamos resultados, pero en esta última etapa vimos avances muy importantes en estas localidades que nosotros intervenimos. Y podríamos recordar estas localidades, o sea, estuvieron en Facundo, ¿no? Facundo, Río Sénger, Sarmiento, Río Mayo. En estas localidades, en estos pequeños pueblos, se fueron generando encuentros, pero que nucleaban a las zonas aledañas. Entonces, de repente nos encontramos con referentes de Aldea Veleiro, Ricardo Rojas. En un momento nos sorprendimos porque trascendimos el área nuestra de estudio y la zona norte de Santa Cruz se sumó, como por ejemplo Caleta Olivia, también San Martín. Bueno, se fue ampliando, que esto también a nosotros. José San Martín en la provincia. Sí. Y por ahí pensaba alguna de las cuestiones que planteaba Adrián. Nosotros lo que dimos cuenta en un primer momento es que el área de personas mayores no está institucionalizada en nuestra provincia. Si bien a nivel del Ejecutivo Provincial sí existe una dirección de personas mayores o de adultos mayores, en las distintas localidades no existe un área institucionalizada dentro de la estructura de los estados locales. Sí existen acciones, como bien mencionaba Adrián, que tienen que ver básicamente con la asistencia. Y a partir de esas acciones nosotros damos cuenta de un modelo de intervención que tiene que ver con el tutelaje, no con la imagen de persona mayor a la cual nosotros adherimos a partir de los marcos normativos que existen, que es una persona con capacidades para hacer, para decidir, más allá de algunas cuestiones que pueden ser limitantes por un propio proceso biológico, podemos decir, pero también damos cuenta que muchas limitaciones de las personas mayores tienen que ver con limitaciones que la misma sociedad impone, que la misma familia impone. Sí. Y eso culturalmente, la vejez es una construcción sociocultural. Y cada lugar la tiene determinada. Exactamente. En los ámbitos rurales. Un poco también con esto que hablamos, tienen que ver igual con las políticas sociales y públicas que se promuevan para tratar de mejorar, digamos, la calidad de vida, ¿no? Nosotros partíamos también de que en estas localidades donde nosotros trabajamos, excepto Comodoro Rivadavia está, digamos, en un nivel superlativo, claro. Totalmente. Pero nosotros decíamos que las temáticas relacionadas con las personas mayores no estaban en la agenda.
no estaban en la agenda pública ni tampoco en la agenda política. Exacto. Entonces estaban invisibilizados. Sí, sí. Y cuando íbamos Digamos a que los no datos, importaba. no importaba, o sea, digamos, Claro. no eran No eran tenidos en cuenta. y cuando íbamos a los datos nos encontrábamos que la proporción o los porcentajes eran muy elevados. Entonces ahí hay una discordancia, hay un proceso de envejecimiento, cada vez van a haber más adultos mayores, pero las políticas públicas están invisibilizadas en cuanto a la incorporación de la agenda. O sea, no es que invisibilizados totalmente. Entonces, nuestro trabajo de investigación se transformó más que nada en acción. Nosotros hablamos de investigación y de extensión. Amelia hizo referencia a una de las actividades de extensión que nosotros promovimos, que son encuentros de adultos mayores, de personas mayores del sur de la provincia del Chubut, donde encaramos una red de tipo colaborativa, transferencias y demás. Entonces, eso hizo como que la investigación se transforme en alguna acción concreta en territorio. Claro, eso iba a promover- preguntar yo, si la investigación que ya lleva 8 años, ¿no? Y sí. Solo investigaba datos cuantitativos, o sea, había impacto en relación a la modificación de algunas cuestiones de decisiones políticas y públicas, con que Exacto. pudo modificarse para mejorar algunas cuestiones de estas planteadas. Tuvimos impactos y hallazgos muy importantes en este objetivo, que era no solo visibilizar, sino que se promuevan políticas públicas según esta nueva agenda y este nuevo O por lo paradigma. menos mejorar. No fue fácil. Claro. O sea, ¿por qué? Porque Es un cambio de paradigma. habían cambios de gobierno. Nosotros trabajábamos con un consejo deliberante, con un poder ejecutivo, cambiaba ese gobierno, borrón y cuenta nueva, a empezar de vuelta. Hay que hacer todo ese caminito. Repito, excepto Comodoro Rivadavia, que ya tiene un staff profesional estable. Entonces, logramos en principio que se creen áreas dentro de los municipios solo para personas mayores, descentrado de lo que es desarrollo social o acción social, que era más de tipo clientelar o, digamos, nada, Asistencial. Entonces esas personas que fueron quedando en las áreas articulaban directamente con nosotros, con el equipo de investigación. No somos solamente con Amelia, sino que es un equipo bien grande de ciencias naturales, ahora se incorporó gente de medicina y demás. Entonces, ¿cuál era el camino que nos faltaba? Que se incorpore a la agenda política. Entonces ahí logramos municipio de Sengar, municipio de Alto de Río Mayo, de Radatili, mismo de Comodoro, que ya veníamos trabajando, hicieron declaratorias de interés de la temática del adulto mayor dentro de su agenda de gobierno. Bien, ¿y cuáles eran, por ejemplo, las necesidades o las demandas que ustedes escuchaban de los adultos mayores, ¿no? Y que por ahí no eran contemplados dentro de las políticas sociales que presentes, digamos, ¿no? ¿Cuáles eran las necesidades, las demandas? Las demandas son diversas, ¿no? Nosotros en el interior de la provincia o en la parte profunda de nuestra provincia, como nos gusta decir, el tema de la accesibilidad es todo un tema, ¿no? Podemos plantear las dificultades para obtener un medicamento, para obtener una receta, los circuitos que se tienen que generar desde un puesto sanitario, juntando a las personas que quieren medicación para ir a un área que queda a 200, 300 kilómetros para la adquisición de esa medicación. Y quizá el no cajé, tenían cómo trasladarse, cobrar. claro. Por allí veíamos también la organización en los pueblos para ir a cobrar, porque la camioneta de la municipalidad juntaba a todos los adultos y el día en que el documento le coincidía podían acercarse al banco, digamos, ¿no? Entonces, el tema de la accesibilidad en estos casos es un factor muy, muy importante que a veces dificulta, atrasa y no permite que las personas mayores puedan desarrollar su cotidiano de una manera más o menos regular. Eso fue una cuestión. Y después, otro eje también de trabajo tenía que ver, o tiene que ver, con pensar la vejez desde otro punto de vista. La vejez tiene mala fama. Sí. Tiene mala fama. ¿Pero por qué tiene mala fama? Porque está asociada a enfermedad, a improductividad, a pasividad, ya no hay nada más que hacer. Medicamentos. Y la vejez tiene pérdidas, pero también tiene ganancias. Como tenemos pérdidas y ganancias en todo, a lo largo de nuestro curso de vida. Nosotros adherimos a ese paradigma, el curso de la vida, en donde el curso me habla de indeterminación, me permite
pensar una trayectoria y me permite pensar la vida en toda su dimensión, ¿no? El trabajo con los jóvenes fue sumamente importante. Nosotros, a partir del proyecto de investigación, esto que vos preguntabas, Ame, era poder trabajar con las escuelas y con los docentes. Y a modo de anécdota, comparto una de las actividades que hacemos, fue preguntarle dónde estaban las personas mayores en la localidad. Y ellos inmediatamente nos dijeron, casi a viva voz, en el hogar. Hay un hogar. En el hogar, en el geriátrico. Claro. ¿Sí? Esa es la visión que... El viejo va al geriátrico. Va al geriátrico. Claro. Y después de trabajar, conversar, dieron cuenta los mismos estudiantes, y fue emocionante ese encuentro, porque empezaron a ver que había una persona mayor que se reunía en el café de la estación de servicio. Claro. Comenzaron a ver que su abuelo, que hacía sogas, también era una persona mayor. Que su abuela, quien lo cuidaba, también era una persona mayor. Pero no tenían esa imagen de vejez activa, de vejez en movimiento. Protagonista. Claro. Entonces, este tipo de sensibilización y de visibilizar la vejez desde otro punto de vista resulta de alguna manera alentadora. Qué bueno. Bien, este trabajo, Adrián, ustedes pudieron sistematizarlo y publicarlo, porque está bueno para quienes quieran, digamos, acceder a... Sí. Bueno, en esta etapa, como empezamos en el 17, ahora casi interrumpimos un poquitito en la pandemia. Bueno, la pandemia produjo un impacto muy importante en las personas mayores, básicamente en el interior. Y ahora estamos en una instancia, digamos, de sistematización. Y estamos organizando, con Amelia tenemos ahí con el equipo de investigación estamos por publicar. Queremos sistematizar todo en una producción bien formal, pero hemos tenido, publicaciones en eventos académicos. De hecho, ahora en este mes que entra estamos publicando en un Congreso Nacional de Geografía. Hemos publicado avances en distintos lugares. Pero fíjate vos, Mario, que esa vacancia, esa invisibilización también pasa por nuestra casa de estudio. Es el único proyecto de investigación destinado a personas mayores dentro de la universidad que hemos logrado que estudiantes vengan a trabajar con nosotros en el proyecto de investigación y sus tesis de grado versen sobre temática con personas mayores. Sí. Ese es otro hallazgo que tiene que ver con nuestro crecimiento también para la universidad. Y el otro muy importante que en la cuestión política, el municipio de Comodoro, repito, el municipio de Comodoro es como un caso muy particular porque ha tenido, digamos, una política al respecto de manera continuada y creó una dirección formada por profesionales, por un staff profesional que ha permanecido a través de los gobiernos. No así los otros gobiernos, ni tampoco a nivel provincial, que vimos ahí como que hay una cierta anarquía respecto a esta temática. Comodoro, el Consejo de Comodoro articuló con nosotros, con el proyecto de investigación. Fuimos al Consejo Deliberante y a fines del año pasado se inició un proceso de promulgación de una ordenanza municipal integral para personas mayores. Porque hay como varias cuestiones muy sensibles dentro de la localidad de Comodoro, porque repito, Comodoro es distinto al interior, tiene otro tipo de problemáticas y que son muy sensibles y que no están reguladas por el municipio. Igualmente yo creo que ustedes tomaron... ¿Los geriátricos es una? Radatili también. En Radatili hicimos un encuentro en Radatili, pero es otro estado, con otro tipo de políticas y con otro tipo de vejeces. Quizá por ahí Amelia me va a dar una mano y puede describir. Se envejece de distinta manera en Radatili y en Comodoro, y son dos ciudades patagónicas. Y se envejece de distinta manera en Río Mazo, Alto Río Seco, Facundo Lago Blanco, Ricardo Rojas. Por eso hablamos de vejeces, como estos procesos que son inherentes al contexto histórico, social, cultural. Entonces, envejecer en el interior, esta temática que recién mencionaba Amelia, de la accesibilidad en el interior, es mucho más significativa que en esta ciudad. No digo que acá los adultos mayores tengan inconvenientes. Una pregunta, no sé si tiene que ver con el proyecto, pero tal vez escucharlos a ustedes que están tan empapados. La problemática de adultos mayores en ruralidad, ¿no? Esto mientras los escuchaba pensaba
cuánta gente cuando termina su etapa productiva en estancias o en puestos sufre como desarraigo, ¿no? Como que dejan ese lugar para ir, no sé, a cualquier lugar o a un hogar o al pueblo donde iban solamente tal vez muy poco, pero su vida, su identidad tenía más que ver con ese lugar. ¿Esas situaciones aparecen o...? Impresionante. Impresionante. O sea, en donde hemos trabajado nosotros aparecen estos casos muy puntuales y significativos que son representativos del resto, donde las personas mayores fueron toda su vida peones rurales, trabajadores rurales. Entonces trabajaron en una unidad productiva, en una estancia, con un patrón, no eran propietarios. ¿Qué pasa en el momento de jubilación, que recién charlamos informalmente? Cambian su lugar de vivir. A ver, en el mejor de los casos, Sí. el patrón bueno, después de jubilado, lo deja quedar en la estancia, que es su hábitat, es su lugar de vida. Pero la mayoría se tiene que trasladar. ¿A dónde? A un micropueblo, digamos, donde no tiene casa y donde lo tiene que asistir el Estado. Y el Estado no tiene recursos económicos para asistir a todos los jubilados del campo que se vienen a la ciudad. Entonces, lo que sucede es que ese peón rural se va a una localidad pequeña, a una aldea, a una comuna rural, no tiene vivienda, lo asiste con lo que puede el Estado local y ahí es donde articula con nosotros, y ese adulto mayor cambia totalmente su estatus, su calidad de vida. O sea, él vivía bien donde él trabajó toda su vida. Lo sacan y lo reubican en otro lugar, ¿no? Entonces ese Porque cambio... todo lo que eso Esa problemática, significa. así tal cual como vos la estás planteando, la expresó puntualmente Facundo. La localidad de Facundo, que son 200 habitantes, planteaba esto. Entonces, la mayor problemática era la construcción de un espacio para que a esos viejos que están trabajando en el campo puedan regresar al pueblo, ¿sí? Pero que puedan estar en su pueblo, ¿no? Tal vez en otras condiciones, con otros cuidados, y no tenía. Allí se articuló alguna acción con el Estado provincial y se avanzó bastante. Y en esta construcción de vejeces distintos, escuchando a las mujeres, ahí hay otra característica fundamental en Facundo, que la gestión son mujeres. La referente de la comuna, la referente del área, hay una única cuidadora domiciliaria que hace todo el recorrido, las visitas, la búsqueda de medicación. Empezaron a plantear cuál era la idea de hogar que ellos tenían. Y una de las primeras cuestiones que aparecieron es que se deja un espacio para gallineros. Claro. A nosotros eso no se nos hubiese... A nosotros eso no se nos... Sí, porque tiene que ver con su actividad. Con su actividad. A nosotros no se nos hubiese ocurrido en la ciudad pensar un espacio de albergue para personas mayores o una residencia con un gallinero, ¿no? Bueno, debo decirles que ya estamos terminando, así que por supuesto que, bueno, así como la investigación continúa, nosotros obviamente los vamos a invitar, o sea, para que ustedes después puedan volver y venir a informar más. El libro. Exactamente, el libro. Los vamos a invitar y los comprometemos el 1 de octubre, que es el Día Internacional de las Personas Mayores, un trabajo que estamos realizando, y en esto de el doble rol, en mi caso, de pertenecer a la universidad y al municipio, es la sistematización de la trayectoria de la política local con personas mayores, que este año se cumplen 25 años de la creación del área a nivel local. Y esto da cuenta de lo que planteaba Adrián, la diferencia, en el caso de Comodoro, cómo se ha ido desarrollando la política con personas mayores. Bien, bueno, nosotros le agradecemos mucho. Fundamental. Muy Muchas interesante gracias. porque uno no conoce, si no, estas Claro. cuestiones, si no habla con ustedes, la verdad que yo no sabía. Me encantó. Así que, Muchas gracias por venir y compartir, digamos, la experiencia. Y bueno, ya nos tenemos que ir.
nos van a matar acá, que la pasamos un poco. Así que, bueno, muchas gracias, Diana, muchas gracias, Amelia. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Tenemos próximo. No, gracias a ustedes. No, un gusto. todavía no. Pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2. Pero lo hizo a propósito. Este es uno de los motivos por los cuales Editado.